Estamos en vivo. Eh, Buenas tardes, estimados hermanos. Eh, Vamos a hacer una transmisión, vamos a abordar un tema, pero desde el punto de vista estrictamente bíblico. Eh, Vamos a estar hablando acerca de Judas, punto de vista bíblico, lo que dicen los evangelios acerca de él. Eh, y vamos a partir con Mateo 26:14, vamos a tomar como textos base Mateo 26:14 al 16, Marcos capítulo 14, Mateo 26, verso 14 al 16, Marcos capítulo 14 al 11, Lucas capítulo 22 del 3 al 6. Y esto nos sitúa, de acuerdo al calendario hebreo, en el día jueves 14 de Nisan, después de la puesta de sol. Hay tres eventos importantes que tuvieron lugar en la tarde del miércoles 13 de Nisan, antes de la puesta de sol, y el jueves 14 del Nisan, después de la puesta del sol. Primero, el miércoles por la tarde, antes de la puesta del sol, los miembros más importantes del Gran Sanedrín se reunieron en el palacio del sumo sacerdote José Caifás para conspirar contra la vida de Cristo. En segundo lugar, el jueves por la noche, después de la puesta del sol, Jesús fue invitado a cenar a la casa de Simón, formalmente, quien era un leproso. Allí María, la hermana de Lázaro, lo ungió con perfume caro para el entierro. Fue entonces que Jesús reprendió a Judas por querer vender el caro perfume hecho de nardo puro para que el dinero se lo diera a los pobres. Y en tercer lugar, el jueves por la noche, después de la puesta del sol, después de ser reprendido por Jesús, Judas sale de Betania, caminó hasta el palacio del sumo sacerdote Caifás en Jerusalén y acordó traicionar al Mesías. Esta es la secuencia de eventos. Los miembros claves del Gran Sanedrín se habían reunido el miércoles antes de la puesta del sol en busca de una forma para matar a Jesús. El jueves 14 de Nisan, Judas Iscariote fue inesperadamente a los saduceos para traicionar a Jesús. Esto lo dice Marcos capítulo 14, verso 10. Cuando le dijeron a Caifás que uno de los 12 estaba en su puerta y quería hablar con él, se confundió. Por una razón, Judas, el traidor práctico, estaba a punto de encontrarse con Caifás, el líder religioso práctico, en uno de los momentos más sombríos de la historia. Si cualquiera hubiera sido un hombre de buena voluntad, cualquiera de los dos, si hubiera sido honesto, la historia habría sido diferente. Judas estaba cansado de esperar por su dinero y la notoriedad que él anhelaba. Después de pasar varios años caminando por todo Israel, y estaba decidido a forzar la mano de Jesús. O el Nazareno se declararía el Mesías y elevaría a Judas al lugar que le correspondía en el nuevo gobierno, o moriría. Pero Caifás no tenía tales ilusiones, solo quería al rabino problemático muerto, no quería otra cosa. Dice la Biblia en Lucas 22:4, y Judas fue a los saduceos y a los oficiales de la guardia del templo y discutió con ellos cómo podía traicionar a Jesús. Esto son los eventos, disculpen hermanos, sí, todavía estoy. Se me dio vuelta este gozo, lo uso más. La última vez que lo voy a usar, está muy inestable mi trípode. En circunstancias normales, Judas habría significado poco para ellos. La única razón por la que Caifás
se reunió con él ahora fue la posibilidad de que este mezquino y pequeño mercenario de Judea pudiera estar listo para entregar al Nazareno. Todos se sorprendieron cuando Judas preguntó: ¿qué me queréis dar si os lo entrego? Mateo 26:14 y verso 15, parte A. Dejando a un lado su arrogancia normal, no se regodearon frente a él. Habría tiempo para eso más tarde. Su objetivo inmediato era manipular a Judas para que hiciera lo que fuera necesario para arreglar el arresto y la ejecución de Jesús. El corazón de los piadosos se deleita en la justicia, pero el corazón de los impíos se deleita en el mal. Entonces Judas le había hecho a Caifás un trato que no podía rechazar, y el sumo sacerdote estaba complacido, porque habría sido difícil ocultarlo para ellos. El rabino renegado lo había lastimado a Judas de muchas maneras y las formas cada vez más dolorosas. El Nazareno había venido de la nada, proclamándose profeta o actuando como profeta, y las multitudes habían acudido a sus palabras como si no las creyeran, como si las creyeran. El sumo sacerdote había tenido mucha experiencia con otros que decían que habían sido enviados por Dios. De hecho, la ciudad de David parecía atraer a todos los locos de esos tiempos, y este Galileo era obviamente uno de ellos. Pero ahora lo tenían. Caifás preguntó a Judas dónde estaba el criminal, y el traidor le dijo al sumo sacerdote la casa exacta. Caifás asintió con algo de sorpresa, porque conocía al padre de Marcos como un ciudadano rico e importante de Jerusalén, como una influencia considerable en el templo. Uno nunca sabía dónde buscar los discípulos de este rabino inconformista. Y el sumo sacerdote le dijo a Judas que esperara en el patio, y en un momento el tenedor de dinero estaba solo. Caifás levantó el borde de su costosa túnica y seguramente se apresuró a cruzar el patio de sus propiedades conjuntas para contarle a su suegro Anás las buenas noticias. Si Judas notó la felicidad en el rostro del sumo sacerdote, debió pensar de inmediato que había vendido a Jesús demasiado barato. Si se hubiera dado cuenta de lo importante que el Señor pertenecía a la secta de élite social de los saduceos, podía haber pedido mucho más, y se alegraron porque habían encontrado a su engañado y acordaron darle dinero. Lucas 22, verso 25. Esto rompió las propias leyes de los ancianos que regulaban los juicios. Cuando Jesús fue declarado culpable de blasfemia, había 21 reglas del Sanedrín con respecto a los juicios, y en su celo por matarlos, rompieron cada una de ellas. La regla número 1 decía que no debía haber arresto por parte de autoridades religiosas que se viera afectado por un soborno, y era lo que iban a hacer. Sin embargo, contaron para Judas 30 piezas de plata delante de sus ojos. Mateo 26, verso 15. Le dijeron a Judas que tomara ambas manos mientras contaban la plata. Las pequeñas monedas seguramente tintinearon una encima de la otra en las manos de Judas. Su cabeza asintió con la cuenta del sacerdote hasta que el número llegó a 30. Luego, con profundo agradecimiento y las debidas reverencias del caso de respeto, el traidor metió el dinero en una bolsa y lo puso dentro de su capa exterior. El traidor es pagado por adelantado. Notemos esto: 30 piezas de plata. No fue un precio accidental, porque era el precio del desprecio. Decía que no valías más que un esclavo muerto. Éxodo capítulo 21, verso 32, y vamos a leer desde el 21, verso 30. Dice: si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado.
Sin embargo, Zacarías capítulo 11, verso 11 y 12, dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Yahvé, échalo al tesoro, verso 13, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahvé al tesoro. Dice que un día este texto, Dios mismo sería vendido por el precio de un esclavo muerto. De manera calculada y deliberada, Judas había vendido al maestro que le había prometido la vida eterna. Judas había perdido la oportunidad de obtener dinero a través de la venta del nardo puro que María usó para preparar a Jesús para el entierro. Ahora aceptaba gustosamente el pago del Sanedrín por participar en su complot para matar a Jesús. Judas había vivido una existencia precaria como talmid, como aprendiz durante varios años. Rara vez tenía más de unas pocas monedas extra en su bolso y muy poco en forma de lujo, pero 30 piezas de plata en esos tiempos equivalían al salario de 4 meses, junto con su deseo de ser famoso cuando el reino mesiánico fuera introducido una vez que Cristo derrotara a los romanos. No pudo resistir el dinero. Después de todo, que le paguen para forzar las manos del Mesías no podía ser un mal negocio para él. Ahora, el tenedor del dinero estaba convencido de que sucedería una de las dos cosas. Jesús sería arrestado y luego se declararía a sí mismo el Mesías. Si el maestro fuera verdaderamente el ungido, entonces no tendría problema en salvarse de Caifás y del Sanedrín. Si eres el Hijo de Israel, si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, fue lo que le dijo uno de los ladrones. Sin embargo, si Jesús no fuera el Mesías, sencillamente moriría. De cualquier manera, la vida de Judas se salvaría, no podía perder. ¿Qué podía perder él? Ahora, hay otro detalle importante. Las piezas de plata procedían del tesoro del templo que tenía un propósito. Uno de los propósitos era comprar sacrificios por el pecado. Comprar sacrificios por el pecado. Pocos se dieron cuenta de que eso es exactamente lo que hicieron ellos. Compraron la muerte de Jesús el Mesías, la máxima ofrenda por el pecado. Dice la Biblia, estaban encantados de oír esto y prometieron darle dinero. Marcos 14, verso 11. Entonces Judas también dice Marcos 14:10. Uno de los 12 fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. La palabra encantado es chairo, y más expresiva de un sentimiento interior de alegría o de deleite. En otras palabras, estaba más encantado de lo que se quería mostrar, así que Judas buscó la oportunidad para entregar a Jesús. Marcos 14:11. Judas necesitaba hacer tres cosas. Primero, necesitaba mostrar dónde se podía arrestar al Señor lejos de las masas de personas. En segundo lugar, según la ley romana, una cohorte no podía ser liberada para hacer un arresto a menos que alguien compareciera primero ante el procurador acusando a Jesús de un delito punible en el derecho romano. Y en tercer lugar, en el juicio romano sería necesario que sirviera como testigo de cargo. Judas no sería necesario para el juicio judío, pero sería desesperadamente necesario para el juicio romano, porque los romanos habían quitado el derecho judío de imponer la pena de muerte por lapidación. ¿Qué dice la Biblia? Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, porque él procedía de la ciudad de Criot, uno de los 12, sí, Lucas 22, verso 3, y esa fue su elección, porque su traición hubiera sido imposible si él no se hubiera sometido a Satanás.
si él no se hubiera sometido voluntariamente al diablo. Santiago nos dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Sin embargo, Judas no se resistió. Así que Judas consintió y desde entonces el talmid traidor buscó una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no había multitud presente. ¿Dónde dice esto? En Mateo 26, verso 16, Marcos 14, verso 11 y Lucas 22, verso 6. Judas era un judío celoso como los demás, esperando el reino mesiánico se estableciera durante su vida, pero cuando quedó claro que no sucedería de esa manera, él se da por vencido y se engañó a sí mismo con la ayuda de Satanás hasta el punto de traicionar a su antiguo rabino. Jesús controló su propio destino. El plan del Sanedrín era esperar hasta que terminara la Pascua y todos los peregrinos se hubieran ido a casa para hacer su movimiento. Pero cuando Jesús identifica a Judas como el traidor, los forzó y tuvieron que actuar esa misma noche que no querían actuar. El juicio fue confuso, fue desorganizado porque nunca tuvieron la intención de llevarlo a juicio en la Pascua. El fin de un traidor es como el final de una estrella. El resultado siempre se ve después de que haya tenido lugar el evento. Y así fue con Judas. El apóstol desaparecido caminó las 2 millas de regreso a Betania a la luz de la luna. Los ladrones pueden estar al acecho en las carreteras. Se preguntó cuánto ocultaría una recompensa grande y ruidosa, pero seguramente se consoló diciendo que todo saldría bien, diciéndoselo para sí mismo, porque Judas verdaderamente creía, seguramente que era más inteligente que sus compañeros y merecía una recompensa. Después de todo, había sacrificado tanto. Si Jesús realmente era Dios, eso pronto se daría a conocer. Y ocurre un evento a continuación, y es que el maestro lava los pies del discípulo, de los discípulos. Esperen, varonos, esperen. No sé cuánto tiempo llevo, 20:40. Y esto está en Juan capítulo 13, versos 2 al 20, alrededor de las 7 de la noche del viernes 15 de Nisan, de acuerdo a la cronología de los hechos y a la cronología en que debían efectuarse estas fiestas. Y en la noche en que Jesús fue traicionado, el Señor dijo e hizo muchas cosas, pero se mantuvo en el mensaje y en la tarea. ¿Por qué? Porque estaba a punto de mostrar a sus apóstoles cuánto los amaba, muriendo por ellos, pero antes les ilustraría cuánto los amaba de una manera sencilla, práctica y profunda. Después de la primera copa de vino, normalmente se lavaban las manos en esta fiesta. Por lo general, una madre, una hija o un sirviente caminaban alrededor del perímetro de la mesa con una palangana grande y una jarra de agua. Esta era la práctica judía del Natilá Yadaim o el lavado de las manos. Cada invitado, según el rito, debía poner sus manos sobre la jofaina y la madre, hija o sirviente le echaban agua. Se secarían las manos, se secarían las manos y se pasaría perejil mojado en vinagre. Después de eso, si se iba a seguir el ritual, Cristo partiría el primer trozo de pan sin levadura en un plato delante de él. La cena estaba en progreso y el diablo ya había entrado e incitó a Judas, el hijo de Simón Iscariote, a traicionar a Jesús. Él sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder y que él había venido de Dios y regresaba a Dios. Juan capítulo 13, verso 2 a 3 dice lo siguiente: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios
y a Dios iba. Después de ver la exhibición egoísta de sus apóstoles, después de ver la primera copa de santificación, Jesús cambia el guión y les enseña una gran lección. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, aquí vemos algo. Aquí vemos algo. Jesús les enseña una lección sin decir una palabra. Una vez, uno de los santos católicos, San Francisco de Asís, dijo una vez: predica el Evangelio en todo momento, y si es necesario, usa palabras. Así que aquí Jesús hace algo diferente y asume el papel de siervo. No solo un sirviente que lavaría las manos, sino un sirviente que haría un esfuerzo adicional y lavaría los pies de sus talmidín. Por lo tanto, proporcionando un modelo vivo de la importancia de servir en el Mesías reino, el siervo de todos, Marcos 9:35, se incorporó y en lugar de poner sus manos sobre la palangana, se puso de pie y tomó la palangana, el agua y la toalla del siervo, que seguramente estaría ya asustado en este momento. Los 12 estaban tan sorprendidos que no dijeron nada. En consecuencia, Cristo, mirando alrededor de la habitación a los rostros sorprendidos, se levantó de la comida y se quitó la ropa exterior y se envolvió una toalla alrededor de la cintura. Después de eso, vertió agua en una palangana, se arrodilló ante uno de los apóstoles, desató y quitó sus sandalias, luego levantó suavemente su pie, colocándolo en la palangana y comenzó a lavar sus pies en agua tibia. Luego, en silencio, quitó la toalla envuelta alrededor de su cintura, secando los pies de su asombrado seguidor, su asombrado talmid, y pasa al siguiente y al siguiente. Juan capítulo 13, verso 4 al 5. Uno por uno, un pie mugriento tras otro, el rey del universo se abrió camino alrededor de la mesa. Las manos que dieron forma a las estrellas ahora lavaron la suciedad. Los dedos que formaron las montañas ahora se comunicaban con los dedos de los pies. Y aquel ante quien todas las naciones se arrodillarán un día, se arrodilló ante sus talmidín, lavó y secó los pies de los 12 apóstoles, incluido Judas, pero Jesús, siendo Dios en su misma naturaleza, no consideró la igualdad con Dios algo para ser usado en su propia ventaja, más bien se despojó a sí mismo al tomar la naturaleza misma de un siervo, haciéndose en semejanza humana y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el más horrendo de todos los suplicios. Filipenses capítulo 2, versos 6 y 8. Horas antes de su propia muerte, su preocupación es singular, porque el Señor quería que sus apóstoles supieran cuánto los amaba, más que quitar la suciedad, quitó la duda. En ese momento los hombres habían encontrado sus voces y como antes discutían por el asiento más cercano, el Hijo de Justicia, ahora discutían con la misma pasión que era impropio que su Señor y Maestro arrodillarse ante ellos y lavarle los pies. En el ceder de hoy, después de lavarse las manos o los pies, todos toman un trozo de verdura verde. En la mayoría de los casos es perejil. Se sumerge en agua salada y luego se come. El agua salada representa las lágrimas del pueblo judío en Egipto. Por eso la segunda copa de vino se llama copa de las plagas y no se menciona en la Biblia. 10 gotas, según la costumbre judía, se derraman por 10 plagas. Se supone que beber vino es un símbolo de alegría y hay una ley judía que prohíbe regocijarse en las desgracias de los demás, incluso de sus peores enemigos. Por lo tanto, estas 10 gotas de vino son señal de luto. El propósito de la ceremonia, en particular, es servir como un recordatorio. El verde es el símbolo de la primavera y la primavera es un símbolo de la juventud. Y esto es para recordar a los judíos cuando era una nación joven
en la primavera de su nación. Los salmos 113 y 114 se cantaron después de la segunda copa de vino. El resto del Jalel, los salmos 115 y 118 rituales, se cantaba después de la cuarta copa. El Jalel era una colección de canciones cantadas en las grandes fiestas de Israel, Pascua, Semana y Cabañas, así como en otros días festivos. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Por fin se acerca Simón Pedro, se acerca al maestro, quien protesta enérgicamente: Señor, ¿vas a lavarme los pies? Juan 13:6, literalmente, ¿alguien como tú va a lavarle los pies a alguien como yo? Jesús aseguró a su alumno que el significado del lavado y de toda la noche se aclararía con el tiempo. No te das cuenta ahora de lo que estoy haciendo, pero luego lo comprenderás. Pero Kefa volvió a protestar diciendo: no, nunca me lavarás los pies. A primera vista, Pedro parece humilde, como si dijera: oh Señor, yo debería estar lavando tus pies en tu lugar, pero este no era el significado. Esto era nada menos que el orgullo propio que se niega a aceptar la gracia de otro, el tipo de orgullo que no será vulnerable frente a los demás. Si Kefa tuviera los pies sucios, se encargaría de lavarlo él mismo. Aquí no necesita caridad. Muchas gracias. Pero Jesús respondió: si no te lavo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces, Señor, respondió Simón Pedro con audacia, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Juan capítulo 13, verso 7 al 9. Pedro cambió de opinión. Es como si dijera: bueno, si ese es el caso, adelante, dame un baño. Circunstancias normales, esto habría provocado a lo mejor una sonrisa en el rostro de Jesús, pero el tiempo se estaba acabando y el maestro tenía todavía mucho que enseñar esa noche. No era momento para sonreír. Jesús respondió: los que se han bañado solo necesitan lavarse los pies, los que están limpios. Tienen todo su cuerpo, está limpio. Juan 13, verso 10. Seguramente los discípulos todos asintieron con aprobación. Ahora, la división de levitas en las vigilias nocturnas en el templo tenía que estar lista en cualquier momento para saludar al capitán de la guardia del templo. No solo tenían que estar despiertos, sino que tenían que haberse bañado previamente, de acuerdo a la costumbre, y estar listos para ir al salón de las piedras pulidas, donde se reunía el Sanedrín para echar suerte para el servicio de ese día. El principio era que nadie podía entrar al patio de los sacerdotes a servir, aunque estuvieran limpios, a menos que se hubieran bañado. Un pasaje subterráneo, iluminado por ambos lados por lámparas de aceite, conducía a las habitaciones bien equipadas, donde los sacerdotes se sumergían en el agua. Después de eso, no necesitaban lavarse de nuevo ese día, excepto las manos y los pies, que tenían que hacer cada vez que venían a servir al templo. Y esto fue, sin duda, por lo que Jesús respondió como lo hizo. En comparación del lavado de todo el cuerpo, tiene lugar en el momento de la salvación. Debido a que todavía tenemos nuestra vieja naturaleza pecaminosa, todavía pecamos. Así que, usando la analogía del lavado, nuestros pies se ensucian, por lo tanto debemos continuar lavándonos los pies al confesar nuestros pecados. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1, verso 9. ¿Qué dijo Jesús en esta ocasión? Y estáis limpios, aunque no todos vosotros. Estáis limpios, aunque no todos vosotros. Ahora, ellos estaban confundidos de nuevo. Claramente, sus palabras significaban que alguno de ellos, o al menos uno de ellos, no estaba limpio. En la analogía del lavado, ser inmundo significaba estar separado de Cristo, porque sabía que Judas los iba a traicionar y por eso Cristo dijo que no todos estaban limpios. Juan capítulo 13, verso 10, la parte B y verso 11.
Jesús dijo que Judas no estaba limpio. Por eso Judas no se salvó. Jesús dijo que Judas no estaba limpio. Si no está limpio, no se salvó. Judas es un excelente ejemplo de un creyente profesante que cae en la apostasía absoluta. Durante 3 años siguió al Señor con los demás apóstoles. Parecía ser uno de ellos. Es de suponer que pensó en sí mismo como un creyente, al menos al principio. Es dudoso que se uniera a los otros apóstoles con la intención de volverse contra Cristo, pero en algún punto del camino se volvió codicioso por la fama, sino por el dinero, y aparentemente Judas inicialmente compartió la esperanza del reino mesiánico y probablemente creyó que Jesús era el Mesías. Después de todo, había dejado todo para seguir al Señor y parecía estar salvado. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, Judas fue el compañero constante de Cristo. Vio los milagros del ungido, escuchó sus palabras e incluso participó en su ministerio. En todo ese tiempo nadie cuestionó su fe porque tenía el mismo estatus que los otros apóstoles, pero a excepción del Salvador mismo, que conocía los pensamientos del corazón negro del traidor, nadie sospechó jamás que traicionaría al maestro. Si alguien lo hubiera sospechado, Pedro, que era tan impulsivo, seguramente habría arremetido con la espada contra él. Entonces, mientras los otros estaban convirtiéndose en apóstoles, Judas silenciosamente se convirtió en una herramienta malvada y calculadora del adversario. Cualquiera que pareciera ser su carácter al principio, su fe no era real y su corazón poco a poco se fue endureciendo hasta convertirse en un falso apóstol que vendió al Hijo de Dios por un puñado de monedas. Al final estaba tan preparado para cumplir con las órdenes del tentador que el mismo diablo lo poseyó. Juan capítulo 13, el verso 12 adelante dice: así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, y vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, porque cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, dice la escritura, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. La pregunta: ¿no todos estaban limpios? ¿Qué significaba eso? Los apóstoles esperaron una mayor explicación de las palabras de Jesús. Cuando el Mesías terminó de lavarle los pies, se vistió
Volvió a su lugar y se recostó. Todos se habían bañado esa misma mañana en Betania y Jesús lo sabía. Ahora había lavado los pies y al mismo tiempo insistía en que no todos estaban limpios. ¿Entiendes lo que he hecho por ti?, él les preguntó. Juan 13:12. Todos se miraron esperando que uno respondiera, pero todos negaron con la cabeza. En consecuencia, el buen pastor decidió que para aclarar la lección tenía que comenzar comparando su posición con la de ellos. Me llamáis rabí y señor, y con razón, porque eso es lo que yo soy. La lección que los discípulos debían aprender de esto es que debían reconocerlo como maestro y señor. Ahora que yo, vuestro señor y rabí, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Si él estaba dispuesto a hacer esto, ellos también deberían hacerlo, y nosotros también. Esto parecía razonable, un poco extraño, tal vez, pero razonable, y asintieron con gravedad. Ellos entendieron y estuvieron de acuerdo. ¿Qué más dijo Jesús? Porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho por vosotros, hagáis. De cierto os digo que ningún siervo es mayor que su Señor, ni mensajero mayor que el que lo envió. Si Jesús estaba dispuesto a asumir el papel de siervo, ¿cuánto más ellos y nosotros? Deberían poder asumir ellos el papel de siervo, y como siervos del Señor no podían ser más grandes que Él, que no estaba por encima de lavar los pies. Apresuradamente estuvieron de acuerdo con Jesús. Ahora que sabe estas cosas, será bendecido si las hace. Juan capítulo 13, verso 13 al 17. Entonces, ¿qué pasa con los discípulos? Ahora comían felices y sin restricciones, sacando pedazos de carne, ¿no es cierto?, y limpiándose los dedos y sumergiéndolos en las hierbas amargas. Comprender su propia pequeñez era en sí mismo insuficiente. Uno tenía que practicar la humildad, preferiblemente públicamente, como él lo había hecho. El cielo seguramente estaba resquebrajado como un espejo, y la fiesta del Pesaj se estaba comiendo en cada parte de la ciudad de David a esa hora. Jerusalén estaba tranquila bajo las estrellas. Pequeños escuadrones de soldados romanos recorrerían las calles de la ciudad, pero su conversación era amortiguada y no había nada lo suficientemente importante para alertarlos. En otra parte de la ciudad, donde Jesús reclinado, Caifás, el sumo sacerdote, reclinado con su suegro, el poderoso Anás, y con su familia, al noreste de ellos, en la ciudad alta, Herodes Antipas, el rey, seguramente holgazaneaba en el hermoso palacio de los Asmoneos, ignorando las prácticas judías que él pretendía apreciar. Y al oeste de Antipas y en las afueras de la ciudad, Poncio Pilato se sentaría con su esposa en el pretorio, pues era uno de los pocos procuradores a los que se les permitía llevar a su esposa a las provincias. Todos ellos conocerían al Rey de Reyes en unas pocas horas. Por el momento, nadie más que Caifás pensó en la reunión o lo que significaría esta. Jesús dijo claramente que no se refería a todos los que estaban allí, pero sabía que era Judas. Todo el tiempo él lo dijo: yo no me estoy refiriendo a todos ustedes, conozco a los que he elegido. Por eso, esto es para cumplir con este pasaje de la Escritura. Y cuando Jesús citó el Salmo 41, verso 9, el que de mi pan comió se volvió contra mí, Juan 13:18, todo el comer se detuvo a la vez. ¿Realmente entendieron bien? Cada apóstol había sido empapado por el Tanaj, y para cada uno las antiguas palabras eran tan familiares como las líneas en el rostro de su madre. Las palabras significaban que un amigo había traicionado al Salvador de los pecadores. En el último año, el Mesías había usado el Tanaj varias veces para probar que los eventos de su vida habían sido predichos hace mucho tiempo. Ahora le estaba diciendo que uno de los suyos lo iba a traicionar. De vez en cuando se les había pedido que creyeran cosas que no eran fáciles de creer.
pero debido a que su Señor había pedido que creyeran, habían aprendido a aceptar sus palabras y encerrarlas en sus corazones como una verdad. ¿Pero quién? Los apóstoles seguramente se sintieron avergonzados de ser sorprendidos mirándose uno a otro. ¿Quién de hecho? Se miraron y apartaron la mirada. No podía referirse al complot del sumo sacerdote contra su vida, porque habían sido conscientes de eso por un tiempo y estaban atemorizados ante la idea de estar en Jerusalén, cerca de la casa de Caifás. Pero Caifás no fue quien compartió el pan con Jesús. Jesús mojaba su pulgar y su dedo índice en las hierbas amargas, vio que los talmidín estaban desmoralizados y sus ojos marrones se volvieron pesados. Entonces él dijo: yo estoy diciéndote, ahora antes que suceda. Él les dijo casi como una disculpa, para que cuando suceda creas que yo soy. ¿Quién yo soy? De cierto os digo que el que acepta a cualquiera que yo envíe, a mí me acepta, y el que me recibe a mí, acepta al que me envió. Juan capítulo 13, versos 19 al 20. Y si servimos, nadie se da cuenta, y si ayudamos y a nadie le importa, ¿qué pasa si ofrecemos servir y somos rechazados? Bienvenidos al mundo de un sirviente, porque el Mesías nunca predijo cómo responderían los servidos, simplemente puso sus acciones ante vosotros como un ejemplo. Oramos por el estado de alerta y las oportunidades y la sabiduría para responder como lo haría Jesús. Mientras tanto, aprendemos a expresar gratitud a Jesús por su inconmensurable acto de servicio al ir a la cruz por nosotros. Que Dios nos bendiga, estimados hermanos. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. La humildad no se anuncia. Cristo no se levantó de la mesa y audazmente anunció: ahora voy a demostrar humildad. Simplemente comenzó a lavar los pies. Y una vez que alguien llama la atención sobre su acto de servicio, se ha contaminado con orgullo. Segundo lugar, la humildad no discrimina. Jesús no pidió a sus alumnos que le lavaran los pies a cambio, sino que se lavaran los pies unos a otros. Seamos sinceros, la mayoría de nosotros haríamos fila para lavar los pies del Salvador porque Él es digno. Pero ¿qué tan dispuestos estamos a lavar los pies de otra persona en la sinagoga o iglesia mesiánica que no nos gusta mucho? Esta lección va a golpear duramente a los apóstoles, y más tarde, cuando recordaran que Jesús se inclinó ante Judas para lavarle los pies junto con los demás. La humildad, la humildad es contraria a la intuición. Anteriormente, en su ministerio, Cristo declaró rotundamente: cualquiera que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Marcos 9:35. Jesús, como rey del nuevo reino, se redujo a sí mismo para ser el más pequeño de la humanidad, tomando sobre sí el pecado del mundo y convirtiéndose en pecado, por así decirlo, como lo dice 2 Corintios 5:21. Luego sufrir la muerte más humillante jamás ideada por la humanidad. Si bien nadie puede igualar su humanidad, estamos llamados a imitar a nuestro maestro. Cuarto lugar, la humildad es estar dispuesto a recibir servicios sin vergüenza. Por lo general, uno se siente avergonzado por los actos de servicio porque percibe que han violado las reglas normales de estatus o rango. En la mente de Pedro, solo el menor debe servir al mayor. Cristo invirtió esa norma mundana. El más grande en el reino de Dios sirve y recibe tal servicio sin pensar en estatus, valor o rango. En quinto lugar, veo a Cubí. Cubí, le invito a que trate de ubicar algún libro donde dice usted que estoy leyendo. Que Dios le ayude. El más grande en el reino de Dios sirve y recibe tal servicio sin pensar en estatus, valor o rango. En quinto lugar, la humildad no es señal de debilidad. Olvídense de eso. Jesús no sirvió a sus talmidín
a sus discípulos porque era débil, necesitaba su buena voluntad o deseaba su aprobación o quería su lealtad. El Mesías, nada menos que Dios mismo, se inclinó para servir al pueblo que amaba, lavó esos 24 pies porque estaban sucios y necesitaban ser lavados. Sexto lugar, la humildad incluye servirnos unos a otros, no solo al Señor. Servir al Señor es el mayor deleite del mundo. Servir unos a otros no siempre es tan gratificante. El Mesías es digno de nuestro servicio y fácil de amar. Sin embargo, nuestros compañeros sucios y a veces dolorosamente hermanos y hermanas no siempre son encantadores y con frecuencia no expresan gratitud. Sin embargo, la humildad genuina no busca otra recompensa que la alegría de su propio servicio. Y en séptimo lugar, la alegría de la humildad solo se puede experimentar a través de la humildad en acción, porque la humildad viene a través de hacer, no simplemente hablando de ello, escuchando a otros hablar de ello o viendo a otros comportarse con humildad. Cristo demostró humildad, luego instó a sus apóstoles a seguir sus ejemplos. Entonces, ¿qué le podemos pedir al Señor? ¿Qué le podemos pedir al Padre? Si en Jesús vemos el modelo perfecto de servicio humilde, ayúdanos a ser como Él. Abre nuestros ojos a las necesidades de los demás. Ayúdanos a servir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir los pasos de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. La historia es por nosotros conocida. La historia siguiente ya la conocemos. Hay un juicio religioso que se desarrolló en varias etapas y en varios lugares. Con esto voy a terminar. Voy a completar una hora. Comenzó en la residencia personal del sumo sacerdote Caifás. Se mudó al lado de su suegro Anás, regresó a la casa de Caifás, finalmente se mudó al lugar de reunión del Gran Sanedrín, en la calle La Esquina del Royal Stoa, en el complejo del templo. La razón por la que Jesús fue juzgado por el liderazgo judío fue por su violación a la ley oral. Nunca la Torá, él no la violó. En el proceso de condenar a Jesús, el Gran Sanedrín violó cada una de sus reglas autoimpuestas. Esta Pascua fue la semana más importante del año para José Caifás. Tenía un número extraordinario de obligaciones y tareas administrativas que atender para que la celebración del Pesaj se desarrollara sin contratiempo. Roma siempre lo estaba observando de cerca a través de los ojos de Poncio Pilato, y un motín no le sentaría bien a César Tiberio. Nada importaba más para ellos que silenciar al rabino problemático que estaba entre ellos. Y quiero mostrarles ahora las leyes del Gran Sanedrín. Las leyes del Gran Sanedrín. Y esto habla la tradición judía acerca de esto. Ellos se autoimpusieron estas leyes. Y vayan comparando ustedes, hermanos, con esto vamos a ir terminando, que ellos incumplieron todas y cada una de esas leyes. Ellos seguramente pensaban arrestar y matar a Jesús después de la Pascua, pero después de la fiesta, pero Jesús es el que controla la historia. La primera ley: no habrá ningún arresto afectado por un soborno. La incumplieron. Segundo, no habría pasos de procedimientos penales después de la puesta del sol. Tercero, a los miembros del Sanedrín no se les permitió participar en el arresto. Cuarto, no habría pruebas antes del sacrificio de la mañana. Quinto, no habría juicios secretos, solo juicios públicos. Los juicios del Sanedrín solo podían llevarse a cabo en la sala de juicio del templo. Fue violada. La defensa hablaría primero, no hubo defensa.
y luego sería la acusación. Octavo, todos podían argumentar a favor de la absolución, pero no todos podían argumentar a favor de una condena. No se cumplió. Noveno, deberían haber 2 o 3 testigos y su testimonio tenía que estar de acuerdo en cada detalle para la convicción. No se cumplió. 10, no se permitiría que el acusado testificara contra sí mismo. No se cumplió. Fue incitado a eso. Se le preguntó. Entonces, 11, el sumo sacerdote tenía prohibido rasgar su vestidura. La rasgó. 12, los cargos no podían originarse en los jueces, solo podían investigar los cargos. No se cumplió. 13, la acusación de blasfemia solo era válida si él mismo pronunciaba el nombre de Dios. Y 14, una persona no puede ser condenada sobre la base de sus propias palabras. 15, el veredicto no podía ser anunciado por la noche, solo durante el día. No se cumplió. 16, en los casos de pena capital, el juicio y el veredicto de culpabilidad no podía ocurrir al mismo tiempo, sino que debían estar separados por al menos 24 horas. No se cumplió. 17, la votación para la pena de muerte debía hacerse por conteo individual, comenzando con los más jóvenes, para que los ancianos no influyeran en los jóvenes. No se cumplió. 18, una decisión unánime de culpabilidad mostró inocencia, ya que era imposible que 71 hombres se pusieran de acuerdo sin conspirar. 19, la sentencia solo podía pronunciarse 3 días después del veredicto de culpabilidad. No se cumplió. Los jueces, 20, deberían ser amables y humanos. No se cumplió. 21, una persona condenada a muerte no debía ser azotada o golpeada de antemano. Esto lo dice el Tractate Sanedrín. Por lo tanto, a pesar de su opresión y aflicción, Jesús no la combatió, antes bien se entregó voluntariamente a ella. Que Dios nos ayude, estimados hermanos. Esta es una reflexión pequeña acerca de los acontecimientos que ocurrieron con la muerte de Jesús, y tenemos, hermanos, que meditar bien en las cosas que ocurrieron. Judas se ahorcó, él intentó entregar el dinero, no se lo podían recibir, no podía ser reingresado al tesoro, por lo que fue comprado un campo de sangre. También tiene la justificación bíblica esto. Él se ahorca y su cuerpo aparece cortado en dos. Esto me permite asumir que él estuvo varios días colgando de ese árbol. Que nos ayude el Señor para meditar en todas estas cosas y serle fiel hasta la muerte. Él lo merece. Que nos ayude el Señor a ser mejores cada día y a buscar, ¿no es cierto?, su rostro en oración en cada instante de nuestras vidas. Que Él nos bendiga y nos ayude. No sé si está mi hermano por ahí, hermano Cristian. Sí, Adelante, hermano Cristian. Pedro. Gracias, gracias, ¿Culminó gracias. la enseñanza del día de hoy, hermano Pedro? Sí, sí, Ok, sí. Queda perfecto. mucho, hermano, pero esto es profundo. Quiero decir que para esto yo he tenido que investigar en las costumbres judías, varias fuentes externas, hermanos, muchos datos que van complementando la escritura, pero he intentado nunca apartarme de ella. Solo lo que está escrito es lo que he expuesto. Que Dios le bendiga mucho, hermano Cristian. Agradecemos, hermano Pedro, su tiempo y su disposición para pues hacer este programa el día de hoy. Y Sí, bueno, hermanos, espero que puedan ser edificados todos los que lo hayan escuchado y lo vayan a escuchar. Que tengan una buena noche y bueno, que la paz del Señor esté con todos ustedes y puestos los ojos siempre en Jesús, autor y consumador sí. de nuestra fe. Gracias, hermano Pedro. Entonces, Hermano Cristian, dígame. quiero aclarar algo, que por razones de que la señal es muy débil acá en Chile, yo no he puesto la cámara. Bueno, para aquellos que me quieran conocer, eh, en innumerables videos que yo tengo, yo sí lo hago a cara descubierta, pero ahora no puedo porque se me cae la señal. Entonces, ese es el problema. Eso es para respuesta de un señor que se llama Cubí. Cubí.
raro un 11. Bueno, Es comprensible. Lo sí, importante, como saben todos, es el argumento, ¿no? Más que tanto la imagen de uno, pero es importante el argumento del día de hoy. Gracias, hermano Pedro, por su tiempo. Pues terminamos, hermanos, que tengan buenas noches. No se pierdan los programas siguientes en estos días y que vamos a estar avisando, hermanos. Dios los bendiga a todos. Hasta luego, hermano Pedro. Muchas gracias. bendiciones, Bendiciones. bendiciones.